Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Temis, si es la primera vez que pasan por aquí, muy bienvenidos. Y hoy quiero contarles sobre cómo conservar el vino. Quizás algunos de ustedes tienen alguna botella que alguien les regaló, que les aconsejó que la guardaran, o quizás simplemente tienen muchas botellas que quieren guardar y no saben cómo. Si hay un error que yo he visto en muchas cocinas muchas veces de gente que he ido a visitar, es que ponen los vinos justamente porque se ven hermosos en la cocina, pero es probablemente el error más grave, porque una de las cosas que más daño le hace al vino son los cambios bruscos de temperatura, que es lo que suele pasar en la cocina. También si están cerca de estufas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conservar esa o esas botellas de vino que tanto nos interesan y que sobre todo son botellas de guarda? ¿Sí? Ya no hablamos de vinos jóvenes. ¿Cómo haríamos esta conservación? En primer lugar, como les comenté en algún vídeo de YouTube previo, por aquí, les dejo, eh, los vinos necesitan estar descansados, ¿sí? Sobre todo porque después de que se mueven, por ejemplo, de que ustedes lo han comprado en una vinoteca o se los han regalado, y sobre todo si son vinos que tienen varios años y necesitan una guarda, los sedimentos que puedan tener ese vino, que son completamente naturales y que tienen que ver simplemente con reacciones químicas que ocurren dentro de la botella, esos sedimentos se mueven. Entonces lo mejor es dejarlos reposar para que los sedimentos vuelvan y se queden en un lugar quietos, y así cuando los vayamos a beber no nos molesten en la boca, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, la primera y la más importante, como les dije, es que la temperatura sea estable, ¿sí? Conservarlos en un lugar donde la temperatura varíe lo menos posible. Hay quienes tienen la suerte de tener una cava subterránea o alguna gran heladera, alguna gran cava para vinos, y eso sería quizás lo ideal en muchos casos. Pero ¿qué pasa cuando no contamos con estas heladeras o estas cavas, que es el mayor, es lo más común en nuestros casos, incluyendo el mío? Mi cava es muy pequeña, solo caben 8 botellas. No puedo tener todos mis vinos, que por suerte tengo unos cuantos más, no los puedo tener todos ahí todo el tiempo. Entonces, ¿dónde los tengo? Bueno, en algún lugar. ¿Cuáles pueden ser? Y, por ejemplo, hay quienes me han contado que guardan cajas debajo de la cama, siempre y cuando no tengan, por ejemplo, un piso radiante, ¿sí? Desde que venga el calor, siempre y cuando, como les dije antes, no haya estufas cerca. Siempre puede haber algún cajón o algún mueble lejos de la cocina donde podamos guardarlos. También, como les decía, tienen que estar en una posición de tranquilidad y sobre todo acostados. Luego, otra de las recomendaciones súper importantes es que estén en la oscuridad. Si bien hay muchos vinos que vienen en botellas, y sobre todo los que son de guarda, normalmente más caros, tienen botellas gruesas y oscuras, eso no significa que el sol o la luz los pueda dañar, ¿sí? Esa luz solar sobre todo puede intervenir en el vino y puede modificar las características químicas que tengan dentro de la botella, ¿sí? El vino es como un ser vivo, va cambiando, va evolucionando, y muchas reacciones químicas ocurren durante todo el tiempo, y sobre todo si son vinos de guarda. La humedad. Lo ideal es que la humedad sea entre el 60 y el 70%, sobre todo si son vinos que contienen corcho natural. ¿Por qué? Porque si el ambiente es muy seco, lo que va a suceder es que el vino va a tender a evaporarse por el corcho, por esas microperforaciones que tienen. Y hasta ahora se decía que sobre todo era el corcho natural, pero durante los últimos años, que en algún momento voy a hacer un video sobre corcho, sobre tapones,
Los corchos sintéticos últimamente también vienen con diferentes microperforaciones. Entonces, por lo tanto, el vino también puede evaporarse por esas microperforaciones. También el hecho de que un lugar esté muy seco haría que, salvo que el corcho, sobre todo si la botella está parada, que el corcho se seque, y esto hace que también el vino se pueda oxidar más rápido y sobre todo que pueda hacer que crezcan bacterias, por ejemplo, acéticas. Entonces tampoco queremos esto. Pero tampoco queremos abusar de demasiada humedad. Así que necesitamos, y este es otro punto, aireación. ¿Por qué? Porque si los tenemos en un lugar donde hay mucha humedad, donde puede haber olores a humedad, quizás a veces desarrollos de hongos como podrían suceder en cavas subterráneas que, que son más, digamos, que no tienen un control de temperatura o un control de aireamiento, ¿sí? Si hay esos olores a humedad y hongos, pueden atravesar también y contaminar el vino. Y es otra de las cosas que no queremos, obviamente. No queremos que luego vayamos a abrir el vino y que tenga ese olor a humedad o a hongos. La quietud. El vino necesita estar descansado. ¿Por qué? Porque las vibraciones y los movimientos también hacen que las reacciones químicas que ocurren dentro de la botella en el vino también sean alteradas. Por lo tanto, el vino tiene que quedar quieto y reposado, no solo para mantener las partículas que sedimenten, sino también para que no ocurran reacciones químicas que puedan alterar a ese contenido del vino. Entonces, repasamos. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Temperatura, oscuridad, quietud, sobre todo horizontalidad para que el corcho no se seque, cierta cantidad de humedad, aunque a veces no podemos controlar exactamente, pero lo importante es que no sea un ambiente seco, y por supuesto la aireación. Ahora bien, entonces, volviendo al primer caso, lo más importante, no ponerlos cerca de la cocina. Si quieren decorarla, pueden primero beberse el vino, luego llenar la botella con algo o no y dejarlas de decoración, ¿sí? Pero nunca arriesguen a un vino, porque qué lástima si alguien les ha regalado una botella o ustedes mismos la han comprado y el vino, después de tenerlos unos cuantos meses o años cerca de la cocina, queda arruinado. Sobre todo si es un vino que no ha sido económico, sería una lástima. Así que eso es lo primero y principal. Segundo, si no tenemos esas condiciones ideales de cavas y demás, ya les dije, como al principio, debajo de la cama, dentro de algún ropero, incluso alguna cajonera en la que tengan espacio. Incluso dentro de las cajas de los mismos vinos que compren, los pueden guardar en un ropero donde tengan espacio, en algún mueble que no esté muy cerca de la cocina, ¿sí? Y que sobre todo no vayan a molestar a los vinos muy seguido. Básicamente lo que va es, entre todos los puntos que les comenté anteriormente, buscar aquel lugar que cumpla la mayor parte de estas recomendaciones, ¿sí? Ustedes no son los quienes mejores conocen vuestra casa, entonces son quienes mejores pueden encontrar ese espacio. Cada uno se arregla como puede. Lo principal es proteger a esos vinos para que podamos disfrutarlos hoy o mañana y que conserven todas esas hermosas características que poseen y que con tanto amor aquellos que han hecho el vino nos quieren hacer llegar y quieren que disfrutemos. Así que sin más, espero que lo disfruten. Recuerden que esta nota también está en mi blog, en temisandwines.com. Si les gustó este video, por favor regálenme un like y no olviden suscribirse para que les avise cuando voy a tener nuevos videos que puedan disfrutar y en los que puedan aprender o también criticar, ¿por qué no? ¡Chao!
Ahora que mencioné hace un ratito esto de que muchos de los vinos, sobre todo más caros, vienen en botellas más gruesas y más oscuras, esto me trae a la memoria algo, un comentario que leí hace poco y sobre lo que estuvimos discutiendo con otra gente que sabe de vinos, y es este mito de que los mejores vinos o los más caros vienen en botellas más gruesas y más oscuras. Bueno, déjenme decirles que es realmente un mito, ¿sí? Obviamente las botellas más caras, más gruesas, más oscuras también suman al precio del vino. Pero esto no significa que podamos conseguir vinos excelentes con unas botellas más livianas. Y esto me trae también a otra de los mitos que hay del vino, es que si la base es más pronunciada, ¿sí? Si se pueden meter más los dedos en esa base, el vino es mejor. Bueno, no, esto tampoco es así. Los vinos, la botella no tiene ninguna relación, ¿sí? Sí que por ahí se pueden proteger mejor con una botella más oscura, más gruesa, pero la verdad es que no tiene nada que ver con la calidad del vino. El vino puede ser mucho, o sea, puede ser bueno o malo, y eso va a ser independiente del tipo de botella en la que se encuentre. Así que cuidado, ¿sí? No dejen que los engañen. La botella solo habla de la botella, de la presentación. Sí, ¿a quién no les gustan las botellas grandes, pesadas y oscuras? A mí me encantan, pero eso no quiere decir que tengan dentro un vino perfecto.